Vamos entonces a la predicación y al tema de hoy. Quisiera pedirles que abran sus Biblias y vayamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 10. Vamos a leer unas palabras bien cortitas del apóstol Pablo a esa iglesia, a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios 10, versículos del 31 al 32. Yo tengo aquí la traducción al lenguaje actual de la Biblia, pero nos vale cualquiera, la que tengas ahí es válida. Miren, son dos versículos, dice así: siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. A Dios. No le causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. Había problemas y conflictos en esta iglesia y las palabras del apóstol están dirigidas a eso. Les vuelvo a leer. Siempre que ustedes coman o beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. No le causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. Más adelante, un poquito más, no hace falta que lo sigas. En la misma carta, capítulo 11, versículo 1, el apóstol viene muy bien, como colofón a estos versículos añadiría: así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te bendecimos, te adoramos, te alabamos una vez más. Te damos a ti la gloria, la honra. Te agradecemos, Señor, Padre, porque tú nos haces estar vivos. Dice tu palabra que tú has venido a traernos vida y vida abundante. Esa abundancia de vida, Señor, es la vida espiritual, es la vida al corazón también, Señor. Es el que tú nos mantienes activos, siguiéndote, honrándote, sirviéndote, activados, Señor, en tu palabra y en tu iglesia. Gracias, Señor. Porque como ahora cantábamos, Señor, ya no concebimos poder volver atrás, Señor. Tú nos has ganado por amor. Tú nos has conquistado, tú nos has llamado y nosotros, Señor, habiéndote conocido, todo lo demás, Señor, ya pierde importancia. Ya, Señor, no hay nada que se pueda comparar a ti. Señor, gracias por traernos esta campaña. Señor, queremos hacerla en espíritu y en verdad, Señor. Queremos de verdad meternos de lleno en ella, Señor, para experimentar y gozar, si cabe aún más, tu paz. Pero también, Señor, para ser luz y sal para otros, para poder llevar esa paz preciosa y maravillosa que eres y que representas tú a otras personas, Señor. Te pido que nos inquietes. Te pido, Señor, que no permitas que nos acomodemos, que no permitas, Señor, que ninguno de nosotros se quede al margen. Señor, muévenos, levántanos, ponnos en pie, Señor. Haznos tomar parte. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre eterno. Amén. Muy bien. Pacificadores. Así se llama nuestra campaña. Y yo te pregunto, así para empezar con el primer sermón, ¿cómo es de importante para ti estar y vivir en paz? Y no hablo de esa paz a veces superficial, que está basada en los acontecimientos o está basada en las circunstancias externas. Te hablo de esa paz que se disfruta desde adentro hacia afuera, de esa paz que nos permite muchas veces dormir tranquilos, aún en medio de un gran conflicto o de un grande problema. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer para sentirte y estar con esa paz, para alcanzarla, para tomarla? Miren, para los hombres, para la humanidad, esa paz es algo tan necesario. Hay hambre de paz. El Señor definía en los evangelios a las multitudes como ovejas sin pastor, porque buscaban y se afanaban en ir de un lado para el otro, y parecía una muchedumbre que buscaba y buscaba, pero no encontraban. Hay
una búsqueda incesante de paz, de verdadera y de auténtica paz en la sociedad que nos rodea, en el mundo en el que vivimos. Tal es así que nunca como ahora, en este tiempo, ha habido tanta falsa espiritualidad. Porque la gente busca donde sea y lo hace en el yoga, en el reiki, lo hace en el tai chi, en mil cosas. Busca a través de espiritualidades falsas que no conducen, sino a mayores daños en muchas ocasiones. Hay una búsqueda incesante de parte de la gente en buscar esa paz, esa tranquilidad, ese poder estar bien en cosas materiales. Y creen que de esa manera, si de repente alcanzo ese piso con el que he soñado, si de repente alcanzo aquel coche que me quita el sueño, ahí es que voy a estar tranquilo. Ahí es que ya voy a poder vivir bien. Ahí es que me voy a sentir a gusto. Si de repente obtengo ese trabajo, esa carrera, ahí, eso es. Y desafortunadamente, cuando eso llega, si es que llega, uno se encuentra ante la frustración de que eso no quita el hambre, ni quita la verdadera sed. Y comienza una nueva búsqueda y una nueva búsqueda. Hay otros que piensan que lo van a obtener a través de las relaciones. Sí. Si consigo casarme con esa mujer, esa es la que me va a dar tranquilidad, esa es la que me va a hacer feliz, ella sí me va a llenar, verdaderamente. Y así cargamos expectativas a las personas que no pueden cumplir con ellas. Y nos frustramos y caemos, y después de una relación viene otra, y viene otra, y viene otra. Y nunca encontramos tampoco. Hay ansia y verdadera necesidad de paz verdadera. Tal es así que hay personas que están dispuestas a lograrla a cualquier precio. Y de ahí vienen las separaciones, los divorcios, uno detrás de otro, sin importar el daño que sufran los demás. Hijos que abandonan sus casas y dejan a los padres porque quieren vivir tranquilos. Padres o madres que se marchan del hogar también porque buscan paz y tranquilidad y no quieren conflictos. Y así iniciamos peleas, agresiones, guerras, lo que haga falta para imponer la paz, lo que entendemos como paz a los demás. Claro que sí, la paz es un tema tan importante, y la necesitamos todos. Pero yo te pregunto también, ¿cómo es de importante la paz para Dios? ¿Cómo es? ¿Y saben qué? La Biblia nos dice que todos nosotros, todos, sin excepción, estábamos enemistados con Dios. Nos habíamos constituido en sus enemigos a causa de nuestros pecados y de nuestra rebelión contra Él. ¿Saben qué? Había entre Dios y nosotros un conflicto de dimensiones enormes, épicas y de consecuencias eternas, bien duradero. Un conflicto tan grande y tan enorme que nunca podía ser resuelto por nosotros, nunca, sino por Él. En medio de ese conflicto, Dios tomó la iniciativa y nos dice la palabra que envió al príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz, hermano? Jesucristo es el príncipe de paz. Dios quería hacer la paz con nosotros y envió ni más ni menos que al príncipe de paz para resolver ese conflicto. Tal es importante para Él también la paz. Envió lo más valioso que tenía, no a cualquiera, sino lo más valioso que tenía para restaurar esa paz con nosotros. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mejor que tenía, el Señor lo envió para restaurar la paz con nosotros. Miren, por si eso fuera poco de parte de Dios, y si eso ya hablase
poco con respecto al valor que Él le da a estar en paz con nosotros. Él nos ha traído además una paz interna, duradera, a prueba de las circunstancias, una paz como no la conoce ni la da el mundo. Palabra de Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, efímera, basada en las circunstancias, en los egoísmos, en los acontecimientos, no. Yo soy firme y constante. Yo os la doy de manera permanente. No os angustiéis ni tengáis miedo. La paz verdadera, la paz de Cristo es tan importante para Él que no solo ha hecho todo ese esfuerzo para entregárnosla, sino que también nos ha ordenado que la apliquemos y la mantengamos entre nosotros. Así el apóstol les dijo a los romanos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Miren, que no dice solo con tus amigos, solo con tus hermanos, sino con todos los hombres. Es tan importante la paz para Cristo que debe de ser una cualidad, una seña de identidad de sus discípulos, de sus seguidores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Siendo además que tener esa paz y aplicarla trae buenaventura, dicha y gozo a los que lo practican. Bienaventurados los pacificadores. ¿Saben qué? Somos escogidos, privilegiados, porque se nos ha otorgado, regalado y empoderado con la paz de Cristo. Pero a la vez somos comisionados, enviados, llamados a llevarla, a darla, a conocer a otros. De gracia recibisteis, dad pues de gracia, dijo el Señor. Así que, querido hermano, querida hermana, querido invitado, que de repente hoy estés visitándonos, no es esta campaña un asunto trivial, ni es un asunto baladí, no. Esta campaña es bien importante, es trascendente para tu vida y para la vida. De repente, si tú tienes fe y te implicas, para la vida de muchas otras personas, porque estoy seguro de que Dios quiere usarte si tú te pones en sus manos. Ahora bien, ¿cómo es que podemos ser pacificadores en un mundo que está en permanente y constante conflicto? ¿Cómo podemos vivir en paz, rodeados de pecado y de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios? ¿Y de qué manera? ¿Cómo es? Evidentemente, porque tenemos que ser llenos de Cristo. Llenos de Cristo. Pero miren, también nos es necesario cambiar. Debe de haber una respuesta al cambio por nuestra parte. Debe de haber una nueva forma de pensar. Debe de haber una nueva forma de vivir. Debemos cambiar nuestra forma de reaccionar a los conflictos. El apóstol les dijo también a los romanos: no os conforméis a este siglo. No te conformes a esta forma de vivir, a este mundo y a esta sociedad. Él les dijo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que cambiar la forma de ver las cosas. ¿Para qué? Dice el apóstol: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estar dispuesto al cambio. Te has puesto en las manos del Señor, porque dice la palabra que Él es el alfarero y nosotros somos los vasos de barro. Miren, no sirve, ni tampoco es el llamado de Dios, que nos escondamos, que nos aislemos y encerremos en conventos, monasterios e iglesias, tratando de que los conflictos y los problemas de este mundo no nos afecten. El Señor dejó dicho: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos aflicción, problemas, conflictos. Pero confiad, añade el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Saben qué?
Los conflictos, los problemas en las relaciones forman parte de esta vida y además de ser inevitables, con frecuencia, son utilizados por el mismo Jesucristo como oportunidades para hacernos crecer, para hacernos mejorar. En la mayoría de los casos, al menos es el mío, el Señor nos ha alcanzado en medio de un conflicto, cuando estábamos mal, quebrados, cuando estábamos en problemas, porque es ahí que los orgullos desaparecen. Es ahí cuando alzamos la vista al cielo. Los conflictos nos ponen a prueba y son capaces de sacar de nosotros lo mejor, pero también lo peor. Por lo tanto, no estaría tanto la clave en esforzarnos para evitarlos, sino más bien en esforzarnos para reaccionar ante ellos como agentes de paz, como discípulos de Cristo, como cristianos. Díganme, ¿hay alguien aquí que no tenga conflictos? ¿Hay alguien aquí que no haya pasado por algún problema o algún conflicto? Miren si esta campaña tiene que ver entonces contigo y conmigo. Surge una pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros normalmente en los conflictos interpersonales en que nos vemos envueltos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál suele ser tu tendencia o tu forma de reaccionar cuando te sientes atacado o cuando te sientes involucrado en un problema o en un conflicto? Déjenme contarles algo. No suelo hablar de nosotros o de mi familia, pero le pedí permiso a mi hijo Gabriel para poder contar esto porque es una vivencia suya y él me lo dio. Involucra a 2 amigos suyos con los cuales no he podido hablar, así que me van a permitir que les ponga un nombre ficticio a cada uno de ellos. Hace un mes aproximadamente mi hijo Gabriel salió con 2 de sus amigos por nuestro pueblo donde vivimos en Humanes. Ya tiene edad y aunque como a todos los papás nos cuesta, ya le dejamos empezar a salir solo. Estos 2 amigos en realidad se conocen a través de Gabriel, no son del mismo círculo, pero tienen a Gabriel en común como nexo. Su madre y yo quedamos en casa esperando y rogándole a Dios que nada pasara. Recibimos al rato una llamada de teléfono de la madre de uno de ellos, que conocemos y tenemos confianza. Y nos llamaba triste y yo diría que hasta enfadada. ¿Saben qué? Mi hijo ha venido llorando porque el amigo de Gabriel le ha golpeado, le ha dado un puñetazo y ha venido destrozado y llorando, pero lo que más le ha dolido, nos dijo, ni siquiera es el puñetazo, sino que Gabriel no ha venido con él, sino que Gabriel se ha ido con el otro amigo. Su madre y yo, así somos los papás. Rápido dijimos, este Gabriel cuando venga ya se va a enterar porque este es su amigo de toda la vida, sin menospreciar al otro. Esperamos a que él llegara. No pasaron ni 20 minutos y volvió a llamar la madre. Pensábamos y decíamos, wow, esto va a empeorar, pero no. La madre llamaba a tranquilizarnos, no, estaros tranquilos, ya llegó Gabriel. Ha venido y está dándole ánimo y confortando y reconfortando a mi hijo. Vamos a llamarle a él Juan. Nos quedamos tranquilos, pero esperando a que Gabriel viniera a contarnos. Cuando Gabriel llegó a nuestra casa, nos explicó. Los 2 amigos habían peleado por una chuchería. Los 2 querían dársela a Gabriel, pero uno de ellos se la había quitado al otro y se la había metido a la boca. Cosas de niños, conflictos. Así que respondió Juan, el primer amigo de Gabriel, empujándole y reclamándole. Y este otro, José, vamos a llamarlo, respondió ante ese conflicto rápido con un puñete a la cara. Juan se marchó llorando, desconsolado, porque es un niño, a la verdad, bien tranquilo, que no le gustan los conflictos, y se fue a su casa, pero esperando que Gabriel fuera detrás de él. Gabriel, sin embargo, se fue con el agresor, con José. Luego descubrimos que se fue con él para sentarse en un parque y hacerle entender que lo que había hecho estaba mal, que no era una manera de responder a un conflicto, y para convencerle de que fuera a pedir perdón. Regresó después Gabriel a la casa del primero, a la casa de Juan, también a consolarle, a confortarle y a explicarle que él tampoco había actuado bien en medio del conflicto.
Al día siguiente, Gabriel consiguió reconciliar a los dos. Bueno, debo decirles que me sentí muy orgulloso de la actitud de mi hijo. Me dio una gran lección, porque a veces ni siquiera yo sé moverme así en medio de los conflictos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud generalmente ante los conflictos? Miren, Ken Sadler, autor de esta campaña y de estos libros que vamos a estudiar, dice que a grosso modo, suele haber tres tendencias generales entre nosotros ante los conflictos. Una, la de algunos que rehuyen y rechazan los conflictos. No quieren afrontarlos porque tienen miedo a sufrir ellos o a que les hagan daño. Los que huyen frente a los conflictos. Otra, los que ven los conflictos como desafíos personales, como retos en los cuales ellos deben salir como vencedores al precio que sea. Y una tercera, que es la que nos interesa, y es aquella por la que algunas personas han aprendido que el conflicto es una oportunidad para resolver problemas comunes de una forma que honre a Dios y que ofrezca además beneficios a los involucrados. ¿Cómo cambiaría el mundo tan rodeado de conflictos y de problemas si aprendiéramos a verlos de esa manera? Si aprendiéramos, aún en medio de cualquier situación, conflicto, pelea o problema, ¿cómo puedo yo honrar a Dios en medio de esta situación o de esta circunstancia? Es en este punto donde conviene que empecemos a familiarizarnos con algunos elementos de esta campaña. Les voy a presentar a la loma resbaladiza, así lo llama Ken Sadler. Es bueno que hagamos aquí un inciso y una pequeña parada para familiarizarnos un poco con esta loma, porque la vamos a usar mucho en estas 8 semanas. Vamos a ver si para la semana que viene la podemos tener en grande, ahí pegada también, a la vista de toda la congregación. Ahí la tienen. Vamos a explicarla un poco. ¿Todos saben lo que es una loma? Tenemos que entenderla como un montículo, un pequeño, algo elevado, pequeñito. Ahí podemos hacernos a la idea de que es una mini montañita que tiene una cúspide que está ahí arriba en el medio. Imagínense que esa loma está llena de barro y por lo tanto es tremendamente resbaladiza. No es fácil subirla y no es fácil mantenerse arriba en la cúspide en el medio. Cuando yo era crío, porque así somos los varones, jugábamos a un juego que se llamaba El Rey de la Montaña y que consistía en esas pequeñas lomas que encontrábamos por ahí donde fuera, en escombros, en el campo, en pelear y en luchar para ver quién se situaba arriba del todo. Y nos empujábamos ahí y nos golpeábamos por dominar el Rey de la Montaña, por dominar ahí la loma. Tiene que ver con nuestra ilustración, porque mantenernos ahí en el medio, que son las respuestas de paz, va a exigir trabajo, va a exigir lucha, porque no es fácil y no es sencillo ser agentes de paz, ser pacificadores. ¿O acaso a nuestro Señor Jesús le salió barato traernos la paz a nosotros? Él entregó su propia vida para traernos esa paz. Entonces, vamos a ver durante estas 8 semanas en esta campaña que aunque mantenemos y debemos hacernos fuertes ahí en medio de la loma, arriba, con facilidad empezamos a escurrirnos y podemos llegar a caer a uno de esos dos lados. Podría ser de esa manera que deslizáramos poquito a poco hacia el lado de la izquierda y cayéramos a lo que dice ahí que son las respuestas de escape. A los que simulan la paz, estos son los que están más interesados en evitar un conflicto que en resolverlo. Miren, que esta es una actitud a veces muy frecuente entre nosotros los cristianos, porque
como que nos han enseñado que cualquier conflicto es malo, es peligroso, que no tenemos que discutir porque somos cristianos, que siempre tenemos que estar de acuerdo. Y no siempre es así, porque los conflictos, ya lo hemos dicho, forman parte de la vida y son oportunidades también de crecer y de mejorar. Si empezamos a caer hacia ese lado, a simular que no hay problema, pero en realidad a sentir un problema en el corazón, podemos caer, nos dice aquí, en 3 posibles actitudes. En la negación. No, si no ha pasado nada, si no me han molestado, no, tranquilo, no sucede nada. Pero Dios ve el corazón y de repente puede hacer que nos marchemos a casa, pero realmente heridos y enojados y molestos. Puede ser que caigamos en la huida, como pone ahí. Negamos el conflicto, pero en realidad lo hay, pero nos escondemos. ¿Saben qué? En las campañas matrimoniales que mi esposa y yo hemos dado, hemos conocido muchas veces problemas de pareja que están ahí. Hay un problema en la relación, pero uno de los dos sencillamente se niega a hablar de él. El problema está y está destruyendo la relación y está haciendo daño al hogar, pero huye uno de los dos y no quiere afrontarlo. Y así por la noche se acuestan en la misma cama, pero uno de ellos le da la espalda. Y así intentan hablar, pero uno de ellos da por respuesta la callada, la huida. Y nos dijo el apóstol, airaos, porque los conflictos forman parte de la vida, pero no pequéis. ¿Qué dijo? No se ponga la huida. Y si seguimos rebalando ahí por la loma, podemos llegar incluso a caer en cosas peores, como el suicidio. ¿Sabían ustedes que España es uno de los países en proporción de número de habitantes y número de suicidios con mayor tasa de suicidio? Podemos ya llegar a caer en que la desesperación y el dolor de no saber afrontar y resolver los conflictos nos llevan a la peor huida de todas, a abandonar y a quitarnos la vida. Elías, en la Biblia, tras derrotar a los profetas de Baal en Monte Carmelo y al ser amenazado por Jezabel, huye y se esconde. Y aún nos dice la palabra que tiene deseos de morirse. Y ha de ser el propio Dios el que ha de ir a buscarlo y a sacarlo de esa situación. Respuestas al conflicto. Yo te pregunto, porque para eso es esta campaña. Viene para trabajar en nuestros corazones. ¿Te identificas aquí? ¿Acaso generalmente tu respuesta ante los problemas anda por aquí? ¿Por este lado de la loma? Hace poco los hombres hemos terminado un curso bien precioso que se llamaba autoconfrontación. Porque tenemos que evaluarnos delante de Dios, tenemos que confrontarnos ante la palabra. ¿Te identificas aquí? Nos dice también el material de esta campaña tan preciosa que pudiera ser, si me lo ponéis en grande, que nos rebaláramos, pero hacia el otro lado de la loma o del montículo. Aquí están las respuestas de ataque. Estos generalmente son los que están más interesados en ganar el conflicto que en preservar la relación. Y así se suele dar en personas que ven los conflictos como una competencia, como una oportunidad de imponer sus derechos, de controlar a otros o de sacar incluso algún beneficio de todo ello. Pero miren, independientemente de cuál sea el motivo por el cual responden así, estas respuestas de ataque apuntan a poner la mayor presión posible sobre el oponente para eliminar su oposición. Nos dice la loma que aquí
podemos clasificar en 3 categorías. La primera, la agresión. ¿Recuerdan el amigo de Gabriel? La agresión que puede ir desde el uso de la fuerza física a los ataques verbales, financieros o profesionales. Obviamente, esta respuesta siempre empeora los conflictos, siempre, pues suele provocar una reacción en la otra parte, aún de mayores proporciones. Podemos seguir cayendo y llegar al litigio. Otra forma de forzar a las personas a que cedan a nuestra voluntad es llevarlas a juicio. Miren, es verdad que algunos conflictos pueden ser llevados legítimamente ante un juez civil. En la propia palabra, el apóstol Pablo, en un momento dado, apela a juicio delante de César, ¿no es verdad? Como ciudadanía romana que tenía. Y lo hace porque él es consciente de que si le juzgan los judíos, no va a ser de manera imparcial. Y está frito, como dicen acá. El propio Pablo le dice a los romanos que debemos someternos a las autoridades superiores porque son instauradas y puestas de parte de Dios. Claro que sí, a veces es necesario llegar a juicio. Pero yo les aseguro, con frecuencia, con mucha frecuencia, estas demandas dañan aún más las relaciones y no consiguen una justicia o una satisfacción completa. Y además, cuando hay cristianos en ambos lados, este tipo de respuesta al conflicto, su testimonio puede verse afectado negativamente, de forma severa, porque no en vano, como veremos en detalle más adelante en estas semanas, a nosotros los cristianos se nos ha llamado a arreglar nuestras diferencias dentro de la iglesia. Podemos seguir descendiendo y llegar también al último nivel, asesinato. Parece fuerte, ¿no es verdad? Palabras fuertes. Pero en casos extremos, cuando deslizamos por esa loma y vamos bajando, bajando, bajando y acumulando odio y acumulando rencor e ira y ya tocamos fondo, las personas pueden verse tan desesperadas por ganar la disputa que intentarán eliminar, matar a quien se les opone. Ojo, porque suena fuerte. Y si bien es verdad que la gran mayoría de cristianos nunca llegaríamos a matar a una persona, gracias a Dios, Jesucristo nos ha dicho que cuando albergamos en nuestro corazón ira o desprecio hacia otra persona, ante Él ya somos considerados homicidas. Miren los periódicos, miren los noticieros. Juzgados saturados de demandas y contrademandas por todos los lados. Jueces que ya piden ayuda porque ya no pueden soportar tantos litigios. Algunos, a la verdad, a veces tan absurdos. Pero sigan leyendo. Cada vez más asesinatos como forma de resolución a los conflictos, aún entre las propias familias. Tal vez te identificas tú en este lado de la loma. Tal vez eres tú de los que tienen muy poca paciencia y rápidamente sale, aunque tú no quieras, esa ira en respuesta a los conflictos. Y por último, nos muestra aquí el autor la respuesta de la parte superior de la loma, donde cuesta trabajo, no es verdad, estar y mantenerse. Estas respuestas son las respuestas de paz, son las que han sido ordenadas por Dios, son las que son provistas y facultadas por el Evangelio, son las orientadas a encontrar soluciones justas y mutuas que satisfagan a ambas partes en el conflicto. Y las vamos a ver y a detallar a lo largo de las semanas venideras, pero muy rápidamente. Comentémoslas, aunque sea de pasada. Miren, la primera por la izquierda, aunque no se lea ahí bien, es pasar por alto una ofensa. Miren, algunas disputas son tan absurdas, son tan insignificantes, que sencillamente deben ser resueltas de manera intencional, dejándolas pasar. ¿Sabes qué? No es nada. No hay nada, hoy se ha levantado con mal pie o estará con algún problema, no importa,
no se lo voy a tener en cuenta. Dice Proverbios, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué hermoso y sabio proverbio. Ahora bien, no confundamos, hermano, porque pasar por alto una ofensa no es una forma de escape ni de huida, sino una forma de perdón que implica una decisión deliberada de no hablar ni pensar más en ello para evitar que se transforme en amargura o en ira contenida. El apóstol nos dejó dicho, el amor cubrirá multitud de pecados. Podemos movernos hacia la reconciliación, porque si la ofensa es tan seria como para pasarla por alto o está haciendo daño a la relación, pues ahí somos llamados a resolverla. Pero no de cualquier manera, sino como cristianos. Es decir, a través de la confesión, la corrección amorosa y el perdón. ¿O acaso no nos dejó dicho el Señor que aún más importante que traer la ofrenda era reconciliarnos con nuestro hermano? Si aún así no se resuelve, podemos llegar a la negociación. Aquellos casos en que, aun habiendo solucionado el daño en la relación personal, quedan pendientes de solucionar otros temas, materiales, dinero, propiedades, derechos. En esos casos, somos llamados a llegar a un acuerdo que sea justo y ecuánime, que deje satisfechas a ambas partes. Diría también el apóstol, miren, que todo el rato el apóstol les habla a las iglesias, para que vean si los conflictos forman parte o no también de la vida de la iglesia. El apóstol les dijo a los filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esas son las disputas que pueden ser resueltas de una manera personal, pero aún si seguimos basculando hacia la derecha, vamos a ver en la campaña que hay otras respuestas que necesitarán ser asistidas o acompañadas, como la mediación. Miren, cuando no podemos ponernos de acuerdo en privado, la palabra nos dirige a buscar una o más personas objetivas, imparciales, para que se reúnan con las partes y ayuden a mejorar la comunicación y a buscar soluciones. Son palabras de Jesús. Si tu hermano no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más. Podemos seguir incluso basculando y llegar al arbitraje, cuando a pesar de eso no se llega a un acuerdo voluntario sobre la cuestión en disputa, se puede designar a uno o más árbitros para que escuchen los argumentos de las partes y para que presenten una solución vinculante. ¿Qué es vinculante? Aceptada por ambas partes en pos de resolver el problema y restaurar la paz. El apóstol le diría a los corintios, ¿por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Y por último, podemos llegar a la rendición de cuentas. Miren, si la persona dice ser cristiana, pero rehúsa ser reconciliada y hacer lo correcto, Jesucristo nos ordena también a los líderes de la iglesia que intervengan formalmente para que la persona rinda cuentas ante la Biblia y para promover al arrepentimiento, la justicia y el perdón. Dijo Jesús, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Miren, en estos casos, la participación directa de la iglesia, que dicho sea de paso, debe darse tras haber intentado todas las anteriores, debe hacerse siempre de la forma que indica Jesús, con amor y siempre buscando la redención y la restauración de ambas partes, nunca la condena o el juicio. Es esta la forma en que nos implicamos nosotros en los conflictos. Es aquí donde nos identificamos. Miren, voy terminando. Este es el gran reto de esta campaña tan hermosa y tan preciosa. Es el primer gran desafío, todo un cambio de paradigma, de pensamiento. Un cambio de enfoque de repente sobre el significado de los conflictos interpersonales. ¿Y si los conflictos, aún en su dureza y dificultad, fuesen vistos por nosotros como una gran oportunidad para honrar a Dios y para bendecir a los otros implicados? ¿Recuerdan las palabras con las que empezamos del apóstol? A la iglesia también. Siempre que ustedes coman o beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo
para honrar a Dios. No les causen problemas a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que son de la iglesia. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo en estos versículos nos presenta una visión radical del conflicto. Nos alienta a verlo como una oportunidad de glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Glorificar a Dios es alabar a Dios. ¿Y cómo le alabamos? No solamente el domingo cantando, pues le alabamos en todo lo que hagamos. Pero si cabe, creo yo, aún más especialmente en los momentos malos, en los momentos en que nos sentimos atacados, perseguidos, cuando estamos mal. Porque el verdadero amor se demuestra especialmente en esos momentos. Cuando somos probados, se ve realmente de qué estamos hechos y en quién está nuestro fundamento, a quién seguimos, a quién amamos de verdad. Glorificamos a Dios cuando confiamos verdaderamente en Él y le obedecemos. Confiamos más en Él que en nosotros o en otros. Cuando en medio de la tormenta, del problema, del conflicto, nos agarramos a Él, le buscamos en oración y a través de su palabra. Primero a Él, antes que a cualquier otra cosa. Glorificamos a Dios cuando le somos obedientes. El propio Dios llegó a decir a los israelitas: sacrificio no quiero, sino obediencia. Tenemos un camino para seguir, que además es la verdad y es la vida, y que nos lleva al Padre y que es el único camino de paz. Los cristianos tenemos una forma de vivir, de pensar y de actuar que se rige por los principios y los mandatos de Dios y que están contenidos en su palabra. También debe ser aplicada como respuesta, por lo tanto, a nuestros conflictos, problemas y dificultades. Glorificamos a Dios cuando somos imitadores de Cristo, como dice el apóstol: imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Cuando somos imitadores de Cristo. Cuando en medio del dolor y el conflicto podemos preguntarnos: ¿cómo reaccionaría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Él? Cuando tratamos de ver el problema y a la persona con los ojos de Cristo, no con los nuestros. Cuando así lo hacemos, mucho más poderosa que nuestra prédica, nuestra palabra o nuestra enseñanza será nuestro testimonio y el testimonio que le daremos al mundo. Ya termino. Miren, cada vez que topemos con un conflicto, será evidenciado lo que verdaderamente pensamos de Dios. Será puesta a prueba nuestra fe y será expuesta su fuerza e intensidad ante los ojos de los demás. Jesucristo mismo resumió toda la ley en 2 mandamientos que en realidad formaban uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas, honrar a Dios en todo y por todo, pero inmediatamente añadió: y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la forma de vida para nosotros. Siempre primeramente amar, honrar, bendecir, alabar a Dios en todo lo que hacemos y con todo lo que somos, pero sin olvidarnos en ningún momento que hemos sido llamados a ser luz y sal para otros, que somos llamados aún a amar a nuestros enemigos, a devolver amor aun cuando lo que nosotros recibamos sea totalmente distinto. ¿Acaso no es eso lo que Cristo ha hecho con nosotros? ¿Acaso no es eso lo que Cristo sigue haciendo contigo y conmigo a día de hoy? Los conflictos y nuestra actitud frente a ellos son una gran oportunidad para nosotros, para mostrar de quién somos, a quién amamos y a quién servimos. Por eso de verdad te lo digo con todo mi corazón. Yo quiero animarte a que hagas esta campaña. No es palabrería, no es un evento más de la iglesia, no es otra vez que los líderes ya vienen a molestar con manuales, con cosas. No, esto es palabra de Dios. Y es vida, y vida abundante para ti. Y es vida y vida abundante para tu hogar, para tu familia. Y es vida para tu iglesia. Y es vida, ¿por qué no?, para que la lleves allá afuera, a tu trabajo y a tus estudios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor, qué grande eres
y qué maravilloso y qué perfecto. Señor, gracias porque tú no solamente, Señor, nos has salvado, nos has rescatado del pecado y nos has dado vida eterna. No, Señor, es que además tú, Padre Santo, nos has restituido y nos has reconstruido, Señor. Tú nos has dado una nueva forma de vivir, de pensar y de ser. Señor, tú has permitido que ahora podamos sentirnos tranquilos porque nos has hecho sentir que estamos en paz contigo por tu gracia y por tu misericordia. Señor, tú has permitido que podamos, Señor, caminar por la vida con la tranquilidad de saber de quién somos, a quién pertenecemos y a dónde vamos. Señor, gracias porque esa paz en verdad no la conoce el mundo. Esa paz es más preciosa que el oro y que cualquier otra cosa, Señor, que se pueda obtener. Gracias, mi Dios bendito y precioso, porque tú nos has sellado con tu Espíritu Santo, porque tú nos has guardado y nos has cobijado bajo tus alas. Señor, gracias por todo eso. Señor, pero también nos has dado un llamado. Señor, también nos has dicho, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Tú, Señor, nos has dicho, mira, esto tan precioso, ese gran tesoro, esa perla de gran valor que yo te he dado, no es para que te la quedes, no es para que seas egoísta y la disfrutes tú, sino para que la lleves y la muestres a muchos otros. Tú nos has llamado a ser pacificadores. Tú nos has llamado a llevar una respuesta de paz a ese hogar donde de repente, Señor, se están matando y se están separando y se están agrediendo. Ahí es que tú nos has dicho, mostrarle, contarle, decirle. Señor, tú nos has llamado a ir a esos trabajos donde en lugar de ser compañeros son enemigos, son rivales y se atacan y se menosprecian. Tú nos has llamado a estar ahí en medio y a no callar, ni a huir del conflicto, sino a ponernos en pie y mediar y mostrarles y enseñarles que hay otra forma de amarse y de quererse. Señor, tú nos has llamado a ir a estos institutos donde, Señor, hay tanta crueldad, donde hay bullying, donde se atacan, donde se desprecian, para ponernos en pie también y para mostrar tu amor. Para mostrar tu amor. Señor, y no hay nadie que de verdad vea tu amor y no caiga de rodillas, Señor. Y no caiga de rodillas. Señor, no permitas que seamos indolentes. No, Señor, no va tanto en ello. Si de verdad entendiéramos, Señor, que los primeros beneficiados de esto somos nosotros, Señor. Si de verdad comprendiéramos que es mejor dar que recibir, Señor. Si de verdad creyéramos que buscando primero tu reino y tu justicia, lo demás ha de venirnos por añadidura. ¿Cuánto, Señor, se empoderaría además tu iglesia? Señor, ayúdanos. Yo te lo pido con todo el corazón. Que esta no sea, Señor, una mera campaña. Que de verdad, Señor, tú le hables al corazón de la gente, de mis hermanos aquí presentes, pero también a través de ellos, en sus hogares, en sus amigos, aún en sus enemigos, Señor. Muévenos. Muévenos. Señor, yo sé que tú quieres hacer grandes cosas aquí. Yo lo sé, en nosotros y a través de nosotros. Tal vez haya alguien aquí hoy que esté siendo tocado de parte del Señor y que esté diciendo, yo quiero, pero no sé ni por dónde empezar, no sé cómo hacerlo. Yo quiero ser agente de paz, pero aún y yo de repente me siento tranquilo y me siento en paz porque estoy en medio de conflictos o en medio de problemas. Mira, déjame decirte que si es eso lo que estás sintiendo en tu corazón, antes de poder llevarle a otro la paz, has de sentirla y de tenerla tú. Déjame decirte que Dios está listo, está preparado en cualquier momento para llenarte, para perdonarte, para entregarte esa paz hermosa
que sobrepasa todo entendimiento. Si tú estás orando así, si estás cansado, si te has identificado ahí en la loma que caes para un lado, para el otro habitualmente, si quieres mantenerte empoderado ahí en el medio, este es el momento. Este es el momento. Déjame decirte que no vas a poder conseguirlo sin la ayuda de Cristo. No vas a poder. Así que si estás orando así, si tienes de verdad esa necesidad en tu corazón, yo quiero pedirte, así como estamos orando todos, sin levantar la vista a ninguno de nosotros, sencillamente, que levantes tu mano, que alces tu mano para que le digas al Señor: Señor, sí, necesito una doble porción de ti, necesito otra vez tu paz, Señor, porque a la verdad estoy en desasosiego, estoy en problemas, estoy pasándolo mal, Señor. Y conmigo, mis seres queridos, si estás orando de esa manera, alza tu mano. Alza tu mano porque el Señor ya lo sabe y ya lo ve, pero tú mismo necesitas una seña, necesitas algo que te indique: Señor, sí, yo quiero. Y también para que yo pueda orar por ti durante toda esta semana. Si por el contrario tú estás sintiendo, estás diciendo: sí, yo quiero, es verdad, vivo rodeado de conflictos, hay amigos, hay familiares alrededor de mí que están en batalla, están en quebranto. Y yo, por miedo, por temor o por no saber, me mantengo al margen. Al margen. Si tú quieres hoy cambiar eso, si tú quieres hoy experimentar y ser portador de la paz de Cristo, si tú quieres levantarte y llevar su mensaje, sus buenas nuevas, porque benditos son los pies de los que anuncian la paz, alza tu mano hoy también. Alza tu mano para decirle al Señor: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, ayúdame, dame tú la forma, la palabra. Ayúdame. Señor, tú que ves los corazones y las manos de mis hermanos. Señor, tú que eres galardonador de los que te buscan. Señor, tú que no defraudas al corazón contrito y humillado. Yo sé, Señor, que tú vas a bendecir especialmente a estos hermanos. Yo sé, Señor, que tú vas a llenarlos una vez más con tu Espíritu Santo. Yo sé, Señor, que tú vas a llevarlos a ser agentes, portadores de paz. Yo sé que hay bienaventuranza para todos ellos. Yo sé que ellos serán llamados por los de allá afuera hijos de Dios. Aleluya, Señor. Bendito seas. Padre, que esta campaña cale bien fuerte en el corazón de toda vida y familia, de toda. Y muy especialmente, Señor, en esta, tu congregación de Fuenlabrada. Alabado seas por siempre en el nombre de Cristo. Amén, Señor.